La india Visitación vio a Rebeca en el mecedor, chupándose un dedo y con los ojos alumbrados como los de un gato en la oscuridad. Pasmada de terror, atribulada por la fatalidad de su destino, Visitación reconoció en esos ojos los síntomas de la enfermedad. Era la peste del insomnio. Se quedó, porque su corazón fatalista le indicaba que la dolencia letal había de perseguirla, de todos modos, hasta el último rincón de la tierra. Macondo era una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedra pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. José Arcadio Buendía, que era el hombre más emprendedor que se vería jamás en la aldea, había dispuesto de tal modo la posición de las casas que desde todas podía llegarse al río y abastecerse con agua con igual esfuerzo. Y trazó la calle con tan buen sentido que ninguna casa recibía más sol que otra a la hora de calor. En pocos años, Macondo fue una aldea más ordenada y laboriosa que cualquiera de las conocidas hasta entonces por sus 300 habitantes. Era en verdad una aldea feliz. Nadie entendió la alarma de Visitación. Si no volvemos a dormir, mejor, decía José Arcadio Buendía de buen humor. Así nos rendirá más la vida. Pero la india les explicó que lo más temido de la enfermedad del insomnio no era la imposibilidad de dormir, pues el cuerpo no sentía cansancio alguno, sino su inexorable evolución hacia una manifestación más crítica, el olvido. Quería decir que cuando el enfermo se acostumbraba a su estado de vigilia, empezaban a borrarse de su memoria los recuerdos de la infancia, luego el nombre y la noción de las cosas, y por último, la identidad de las personas. José Arcadio Buendía, muerto de risa, consideró que se trataba de una de tantas dolencias inventadas por la superstición de los indígenas. Pero Úrsula, por si acaso, tomó la precaución de separar a Rebeca de los otros niños. Al cabo de varias semanas, cuando el terror de Visitación parecía aplacado, José Arcadio Buendía se encontró una noche dando vueltas en la cama sin poder dormir. No se alarmaron hasta el tercer día, cuando a la hora de acostarse se sintieron sin sueño y cayeron en la cuenta de que llevaban más de 50 horas sin dormir. Los niños también están despiertos, dijo la india con su convicción fatalista. Una vez que entra en la casa, nadie escapa a la peste. Habían contraído, en efecto, la enfermedad del insomnio. Úrsula, que había aprendido de su madre el valor medicinal de las plantas, preparó e hizo beber a todos un brebaje de acónito. Pero no consiguieron dormir, sino que estuvieron todo el día soñando despiertos. En ese estado de alucinada lucidez, no solo veían las imágenes de sus sueños, sino que los unos veían las imágenes soñadas por los otros. Era como si la casa se hubiera llenado de visitantes. Mientras tanto, por un descuido que José Arcadio Buendía no se perdonó jamás, los animalitos de caramelo fabricados en la casa seguían siendo vendidos en el pueblo. Niños y adultos chupaban encantados los deliciosos gallitos verdes del insomnio, los exquisitos peces rosados del insomnio y los tiernos caballitos amarillos del insomnio. De modo que el alba del lunes sorprendió despierto a todo el pueblo. Al principio nadie se alarmó, al contrario, se alegraron de no dormir, porque entonces había tanto para hacer en Macondo que el tiempo apenas alcanzaba. Trabajaron tanto que pronto no tuvieron nada más que hacer y se encontraron a las 3 de la madrugada con los brazos cruzados, contando el número de notas que tenía el valse de los relojes. Los que querían dormir, no por cansancio, sino por nostalgia de los sueños, recurrieron a toda clase de métodos agotadores.
Se reunían a conversar sin tregua, a repetirse durante horas y horas los mismos chistes, a complicar hasta los límites de la exasperación el cuento del gallo capón. Que era un juego infinito en que el narrador les preguntaba si querían que les contara el cuento del gallo capón. Y cuando contestaban que sí, el narrador decía que no les había pedido que dijeran que sí, sino que si querían que les contara el cuento del gallo capón. Y cuando contestaban que no, el narrador decía que no les había pedido que dijeran que no, sino que si querían que les contara el cuento del gallo capón. Y cuando se quedaban callados, el narrador les decía, no, yo no les pedí que se quedaran callados, sino que si querían que les contara el cuento del gallo capón. Y así sucesivamente, en un círculo vicioso que se prolongaba por noches enteras. Cuando José Arcadio Buendía se dio cuenta de que la peste había invadido el pueblo, reunió a los jefes de familia a explicarles lo que sabía sobre la enfermedad del insomnio. Y se acordaron medidas para impedir que el flagelo se propagara a otras poblaciones de la Ciénaga. Fue así como les quitaron a los chivos las campanitas que los árabes cambiaban por guacamayas y se pusieron a la entrada del pueblo, a disposición de quienes desatendían los consejos y súplicas de los centinelas e insistían en visitar la población. Todos los forasteros que por aquel tiempo recorrían las calles de Macondo tenían que hacer sonar su campanita para que los enfermos supieran que estaban sanos. No se les permitía comer ni beber nada durante su estancia, pues no había duda de que la enfermedad solo se transmitía por la boca y todas las cosas de comer y beber estaban contaminadas de insomnio. En esa forma se mantuvo la peste circunscrita al perímetro de la población. Tan eficaz fue la cuarentena que llegó el día en que la situación de emergencia se tuvo por cosa natural y se organizó la vida de tal modo que el trabajo recobró su ritmo y nadie volvió a preocuparse por la inútil costumbre de dormir. Fue Aureliano quien concibió la fórmula de defendernos durante varios meses de las evasiones de la memoria. Lo descubrió por casualidad, insomnio experto, por haber sido el primero. Descubrió que tenía dificultades para recordar casi todas las cosas del laboratorio. Entonces las marcó con el nombre respectivo, de modo que le bastaba con leer la inscripción para identificarlas. Cuando su padre le comunicó su alarma por haber olvidado hasta los hechos impresionantes de su niñez, Aureliano le explicó su método y José Arcadio Buendía lo puso en práctica en toda la casa y más tarde lo impuso a todo el pueblo. Con un hisopo entintado marcó cada cosa con su nombre. Mesa, silla, reloj, puerta, pared, cama, cacerola. Fue al corral y marcó los animales y las plantas. Vaca, chivo, puerco, gallina, yuca, malanga, guineo. Poco a poco, estudiando las infinitas posibilidades del olvido, se dio cuenta de que podía llegar un día en que se reconociera las cosas por su nombre, pero no se recordara su utilidad. Entonces fue más explícito. El letrero que colgó en la cerviz de la vaca era una muestra ejemplar de la forma en que los habitantes de Macondo estaban dispuestos a luchar contra el olvido. Esta es la vaca. Hay que ordeñarla todas las mañanas para que produzca leche. Y a la leche hay que hervirla para mezclarla con el café y hacer café con leche. Así, continuaron viviendo en una realidad escurridiza, capturada momentáneamente por las palabras, pero que habría de fugarse sin remedio cuando olvidaran los valores de la letra escrita. En la calle del camino hacia la Ciénaga se había puesto un anuncio que decía Macondo, y otro más grande en la calle central que decía Dios existe. En todas las casas se habían escrito claves para memorizar los objetos y los sentimientos. Pero el sistema exigía tanta vigilancia y tanta fortaleza moral que muchos de ellos sucumbieron ante el hechizo de una realidad imaginaria, inventada por ellos mismos, pero que les resultaba menos práctica y más reconfortante.
Pilar Ternera fue quien más contribuyó a popularizar esa mistificación, cuando concibió el artificio de leer el pasado en las barajas, como antes había leído el futuro. Mediante ese recurso, los insomnes empezaron a vivir en un mundo construido por las alternativas inciertas de los naipes. Derrotado por aquellas prácticas de consolación, José Arcadio Buendía decidió entonces construir la máquina de la memoria, que una vez había deseado para acordarse de los maravillosos inventos de los gitanos. El artefacto se fundaba en la posibilidad de repasar todas las mañanas y desde el principio hasta el fin la totalidad de los conocimientos adquiridos en la vida. Había logrado escribir casi 14.000 fichas. Cuando apareció por el camino de la ciénega un anciano estrafalario con la campanita triste de los durmientes, cargando una maleta ventruda amarrada con cuerdas y un carrito cubierto de trapos negros, fue directamente a la casa de José Arcadio Buendía. Visitación no lo conoció al abrirle la puerta y pensó que llevaba el propósito de vender algo. Ignorante de que nada podía venderse en un pueblo que se hundía sin remedio en el tremedal del olvido. Era un hombre decrépito. Aunque su voz estaba también cuarteada por la incertidumbre y sus manos parecían dudar de la existencia de las cosas, era evidente que venía del mundo donde todavía los hombres podían dormir y recordar. José Arcadio Buendía lo encontró sentado en la sala, abanicándose con un remendado sombrero negro, mientras leía con atención compasiva los letreros pegados en las paredes. Lo saludó con amplias muestras de afecto, temiendo haberlo conocido en otro tiempo y ahora no recordarlo. Pero el visitante advirtió su falsedad. Se sintió olvidado. No con el olvido irremediable del corazón, sino con otro olvido más cruel e irrevocable que él conocía muy bien, porque era el olvido de la muerte. Entonces comprendió. Abrió la maleta atiborrada de objetos indescifrables y entre ellos sacó un maletín con muchos frascos. Le dio de beber a José Arcadio Buendía una sustancia de color apacible. Y la luz se hizo en su memoria. Los ojos se le humedecieron de llanto. Antes de verse a sí mismo en una sala absurda donde los objetos estaban marcados. Y antes de avergonzarse de las solemnes tonterías escritas en las paredes. Y aún antes de reconocer al recién llegado en un deslumbrante resplandor de alegría, era Melquíades. Mientras Macondo celebraba la reconquista de los recuerdos, José Arcadio Buendía y Melquíades le sacudieron el polvo a su vieja amistad. El gitano iba dispuesto a quedarse en el pueblo. Había estado en la muerte, en efecto, pero había regresado porque no pudo soportar la soledad.